cuando se nos dispuso como hospital referente COVID al Hospital Cuyen, se formó allá por el 3 de marzo un comité de COVID interno que tiene todas las áreas involucradas, desde el departamento de enfermería, farmacia, esterilización, bueno, ya lo he comentado, somos 12 personas que trabajamos de lunes a sábado a las 9 de la mañana con una reunión diaria todos los días de la semana para organizar el hospital. Dentro de esa organización de un hospital COVID y no COVID, es que se fue dando, según las circunstancias, distintas organizaciones, y es así que le puedo comentar que ya son casi 8 o 9 servicios que han cedido sus espacios para poder organizar el área COVID. El área COVID ambulatoria, que ustedes conocen acá al lado de la guardia, para poder armarla, hubo que necesitar trasladar el banco de sangre, que es algo importantísimo para nosotros, la posta de donación, y para eso tuvimos que armar el auditorio, y todos los que tienen clases científicos se resignó por una cuestión netamente asistencial y prioritaria, que es la pandemia. Entonces, hoy la posta de donación se hace en el auditorio principal del hospital. Todo lo que es laboratorio se mudó, servicio social se mudó, cardiología resignó su lugar a inaugurar un área nueva para brindarse la unidad coronaria. Urología resignó toda su sala para COVID. Traumatología hombres hoy es internación COVID. Esto lo digo como ejemplo de que fueron muchas las áreas del hospital involucradas, porque hoy el hospital es un hospital COVID y tenemos que ir viendo y precaviendo lo que puede pasar. Y es ahí a donde está la obligación de uno como gestor de tener que organizar el hospital de la mejor manera. ¿Ese traslado de la NEO, digamos, es momentáneo por este tema del COVID o sería un traslado permanente hacia el hospital de Lima? No, viene bien la pregunta para aclarar que en muchos lugares el titular era cierre de la NEO, no se cierra la NEO, se traslada momentáneamente a 7 cuadras, que es el Hospital Alasia, donde quiero dejar que todo esto se dieron en reuniones, en la 4ª reunión que llevamos a cabo, y en la última estuvo presente el Ministerio de Salud, el 107 o el CIES, el director del Hospital Alasia, el director del Hospital Iturraspe, el director del Cuyen y toda la neonatología, la jefatura de las 3 neonatologías y el departamento de enfermería. No se dejó no se dejó nadie afuera porque todos queríamos escuchar la opinión. Y se vio de que el Hospital Alasia tiene como casi récord que este invierno no tuvo casi enfermedades respiratorias como siempre tenía llena la NEO, no tuvo bronquiolitis, tuvo una capacidad ociosa, podríamos decirlo, de casi el 50% de las camas libres. Esto nos permite saber de que el Hospital Alasia puede dar respuesta a las camas que nosotros necesitaríamos derivar, y a partir de ahí no colapsaría el Hospital Alasia, pero nosotros, de no tener que seguir ampliando las camas críticas, va a llegar un momento que el Hospital Cuyen de adultos puede llegar a colapsar en la crítica, y esto es lo que desde marzo venimos diciendo que nos tenemos que preparar para tratar de que no colapse el sistema de salud. ¿También se va a trasladar? O si alguien para un chico acá en el lugar y tiene inconvenientes, lo van a trasladar a la Alasia. No, la forma de actuar sería que nosotros dejaríamos una mini neonatología acá en el hospital para poder, con 2 incubadoras respiradas, con neonatóloga tanto médica como enfermería, activa 24 horas para dar soporte al 1 o 2 ingresos diarios que generalmente tiene nuestra NEO. De 8 o 10 partos por día que se hacen en la maternidad, 1 o 2 requieren internación en NEO. Esos 2 pacientes estarían compensándose en el hospital, en un lugar físico que dispusimos para tal fin, que lo fuimos a ver con la gente de neonatología, que pueden darse 2 respiradores, y en base a eso, una vez compensado y que esté la ambulancia preparada y todo, se haría el traslado con neonatólogo arriba de la ambulancia y por estas 7 cuadras. Quiero en eso... Sigue la conferencia. Nosotros lo que dispusimos, y en esto es una red de salud, es que si el Hospital Alasia, para poder soportar nuestra demanda, necesita de gente para el recurso humano se lo daríamos del hospital que está capacitado, y nosotros sí
tendríamos que reforzar nuestro recurso humano con gente que venga a trabajar en la terapia intensiva de adultos. Esto está articulado, de todas maneras hay personal del ANEO que trabaja en una terapia adulto en el privado. Entonces todo esto está hablado, se consensuó con las jefaturas y entendemos que no es lo ideal, esto lo quiero dejar aclarado. No es que uno hace esto porque queremos tener cama por las dudas, creemos que es necesario, que es imperioso y que debe hacerse organizadamente para justamente no hacerlo en el medio de la pandemia con un paciente respirado en el pasillo y que ahí tengamos que vaciar la NEO porque ahí es donde vamos a cometer errores. Queremos hacerlo consensuado y organizadamente. ¿Cuántas camas más habilita este sector para adultos? Nosotros habilitaríamos 8 camas respiradas más, lo que haría un total de cuando comenzó la pandemia, con la unidad coronaria que se inauguró hace menos de un mes, y ahora estas 8 camas, pasaríamos el hospital de tener 30 camas críticas a tener 50 camas críticas, y de las cuales 44 serían respiradas, y en esto nos daría la posibilidad de tener en aquel sector todo lo que es la patología no COVID crítica y dejar todo el área de terapia intensiva actual para todo lo que sea COVID. De esta manera podríamos diferenciar una patología de la otra y a su vez utilizar aquel sector físico del ANEO, convertirla en una terapia de adultos no COVID. Esto vamos mañana posiblemente a hacer la reunión de nuestro comité y vamos a invitar a todo el personal del ANEO que se quiera sumar para poder brindarle respuesta, para poder explicarle la situación y poder decirle que esto es algo que nosotros como gestores tenemos que organizar y pensar en un hospital en un todo. Sabemos, vuelvo a reiterar, que no es lo ideal, pero en este momento es lo necesario. ¿Cómo es la situación hoy del hospital en cuanto a pacientes Bueno. en camas críticas? Nosotros en camas críticas tenemos hoy 5 camas disponibles críticas COVID. El problema se está presentando que como la ciudad sigue abierta, la patología no COVID está habiendo ingresos todos los fines de semana por politrauma, heridos, y esto nos está llevando a que haya hoy una sola cama crítica no COVID libre. Entonces nosotros ya tenemos que tomar el hospital como COVID y no COVID en disposición de cama, lo vamos rotando según la necesidad de ir abriendo un pabellón COVID y ahí se hace un aislamiento de todos pacientes confirmados COVID, pero lo que no podemos mezclar es COVID con sospechosos o negativos. Entonces por ahí eso es todo un trabajo que justamente hace el comité reuniéndose de lunes a domingo para ver qué es lo mejor para el hospital. Y hasta ahora, como le digo, ya hubo 9 servicios que tuvieron que ceder sus lugares para poder brindarnos. Nos sorprende esto del ANEO más que nada porque había habido reuniones previamente y es lo que decimos. No decimos que por ahí no tengan razón en decir que no es lo ideal. Sabemos que no es lo ideal. Es lo necesario, es imperioso y nosotros sabiendo que el Hospital de Niños nos puede dar soporte, sería hasta necio no pensar en un hospital, en una red de salud, cuando sabemos que vienen pacientes trasladados de neonatología, de Reconquista, Rafaela, y nosotros estamos a solamente 7 cuadras del Hospital Alasia. A ver, es lo que no queremos, no sabemos si se... Nosotros por ahora estamos dando soporte, no hemos tenido que derivar ningún paciente al privado, estamos conteniendo con el Hospital Iturraspe todo lo que es el área crítica, lo que sí es nuestra obligación organizarnos para que no nos pase lo que pasó en otros lugares del mundo, de la provincia o del país, que colapsen el sistema de cama, y por eso es que estamos haciendo este trabajo de prevención y de organización de las camas críticas. ¿Que se van subiendo la demanda o notaron que ha bajado? No, venimos con un porcentaje de ocupación que de a poquito viene subiendo 1 punto, 2 puntos de porcentaje, lo que lleva a que estemos casi según el área. Por eso digo, yo ya no puedo hablar de área COVID y no COVID, porque en el fin de semana tuvimos que rotar lo que era una UTI-B, que era no COVID, se hizo COVID, y hoy ahí quedan 4 camas libres. Pero el viernes no había ninguna ocupada con COVID, y en el fin de semana hubo 4 ingresos, y esto es lo que podemos predecir, que en el caso que tome un geriátrico, adulto mayor, y vengan 3 ingresos juntos, uno ahí es donde tiene que estar prevenido y tener las camas disponibles para que este porcentaje de letalidad, que en Santa Fe aún sigue siendo bajo,
que lo podamos mantener por la atención de todos los que necesiten cama crítica. No, por ahora el comité no lo ha avalado para el uso, ni lo ha tenido. Sí seguimos con los otros protocolos que tiene el hospital de la Organización Mundial de la Salud y el protocolo de plasma. Doctor, unos minutos le paso con Luis Minos en el estudio para que lo pueda saludar. Luis, te está escuchando. Doctor, hola, buen día. Gracias, buen día, doctor Luis. Luis lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Muy simple. ¿Puede haber 17 chicos en la NEO ahora en el Cuyen, en este momento, en la NEO del Cuyen aproximadamente? Había menos, salvo que haya habido mucho ingreso el fin de semana, había menos chicos, pero bueno, es el promedio más o menos que manejamos. Bueno, póngale que haya 12, 11. Sí, 12 creo que había. Bueno, que quede claro, el Alasia está en condiciones tranquilamente de, la palabra soportar no sé si es la adecuada, pero de recibirlos. Es decir, no hay ningún tipo de inconveniente. Esto es lo que se acordó el viernes, hubo una reunión con las distintas autoridades, tanto ministeriales, el Hospital Alasia, de la neonatología, el Hospital Iturraspe, para poder armar una red segura, y en este sentido, donde se vio que la Alasia puede dar capacidad, y uno la tranquilidad que tiene, que estamos derivando los chicos que requieran a un hospital que es referente en el centro norte en neonatología y pediatría. Es decir, que no estamos hacia un segundo nivel o derivando a alguien de menor complejidad, sino que tiene la misma o mayor complejidad que nosotros en ese sentido. Y el hospital Iturraspe, el viejo hospital Iturraspe, que ya sabemos que se adecuó, que tiene condiciones, no podría ya ponerse, no es una decisión suya, está claro. Sé que está ahí nomás de ponerse en marcha. ¿No ayudaría poniéndolo ya rápidamente para que tenga más espacio? ¿Más cama, digo? Sí, no tengo yo la fecha de cuándo se va a inaugurar, pero sé que no nos va a dar soporte en lo que es área crítica compleja de tercer nivel, porque estos pacientes que hablamos de pacientes críticos COVID, son pacientes que nosotros al tenerlo dentro del hospital, nosotros contamos con toda la tecnología de un hospital de tercer nivel que llamamos resonancia, tomografía, laboratorio a las 24 horas, ácido base, un montón de elementos, hemodinamia. Tienen muchas complicaciones, pacientes COVID críticos, que hacen que uno requiera un hospital de máxima complejidad. Por esto es que se dispuso el Iturraspe y el Cuyen como lugares de referencia. A partir de ahí, tener un paciente crítico no nos va a ayudar en camas críticas el Iturraspe, sino va a ayudar cuando los moderados o leves empiecen a aumentar y se necesiten cama en ese sentido. Ahí sí, el Cuyen va a tener un satélite a 7 cuadras o a 10, 15 cuadras, que va a ser el Iturraspe viejo, pero no para esto que se está hablando de la neonatología, donde nosotros ampliaríamos 8 camas críticas respiradas. Y no hay ningún tipo de inconvenientes en trasladar los chicos de la NEO en el camino, digo, ¿Cómo se realiza ese traspaso? ¿Con qué medidas adecuadas? En ese sentido, le quiero aclarar que tanto el Iturraspe como el Cuyen hoy, el Iturraspe nuevo, como el Cuyen, en el caso que nazca un chiquito con prematuro que requiera cirugía, ninguno de los dos hospitales tiene cirugía neonatal en el hospital. Y ese chiquito hoy mismo, sin COVID, estamos hablando de una situación normal, se deriva al Hospital Alasia en una ambulancia y en una incubadora de transporte. Nosotros inclusive como Hospital Cuyen compramos hace menos de 8 meses una incubadora nueva de transporte de última generación que va con la ambulancia del CIES, que oportunamente se articula, lo espera, sube una neonatóloga y se lleva al chiquito, ya sea en respirador o no, al Hospital Alasia para que se opere allá y ya quede en esa neonatología. Es decir, que esto es algo que se realiza cotidianamente fuera del COVID. Lo que ahora nosotros estamos intentando es hacer un traslado programado de los distintos chicos que tenemos hoy internados para no tener que en 1 o 2 días, porque necesitamos las camas, tener que vaciar la neonatología porque nos quedamos sin cama crítica. Esto es lo que se está planeando y que va a ser temporario por 30, 40, 45 días. ¿Y el día y la fecha cuando comienza a realizarse ese traspaso? No, nosotros mañana vamos a tener una reunión con la gente que realmente, digamos, no está del todo convencida que esto sea lo
lo necesario hoy para el hospital, para poder aclarar, porque creo que en el consenso y en el diálogo es donde se llegan a las mejores actuaciones, y a partir de ahí nosotros ya habíamos dispuesto, por eso les decía que estábamos con menor cantidad de chicos, porque habíamos dispuesto que a medida que se vayan naciendo chicos que requieran neo, se iban trasladando al niño, así que algunos ya se han trasladado. A partir de toda esta contingencia no queremos conflicto, vamos a dialogar con esta gente, enfermeros, médicos, hay gremios inclusive que nos están solicitando la posibilidad de rever la situación, pero para nosotros hoy es algo necesario, es algo imperioso, y que para nosotros es seguro porque estamos a 7 cuadras y, como decía recién en la entrevista, se trasladan chicos desde Reconquista, Villa Guillermina, de todo el norte vienen a la Lasia, y yo hablé con el director de la Lasia, y más allá de que cualquier paciente en un prematuro tiene riesgo de muerte, la idea es cuidarlo, y como sabemos, es tratar de que ni bien la madre de acá pueda estar de alta, hay una casa de la madre allá también en la Lasia, donde el vínculo madre-hijo se puede mantener al segundo o tercer día después de la cesárea. ¿Esto es porque nos quedan todavía mínimo 3 semanas fuertes por delante? Sí, 3 o 4 semanas creo que es el panorama que nos pintan, y a su vez nosotros estamos viendo que el incremento tanto de hisopados positivos como de la curva de contagio no está bajando, sino hace varios días que Santa Fe no baja de los 100 casos, y bueno, a partir de ahí tenemos que ir viendo que el porcentaje mundial de internación en cama crítica se mantuvo siempre más o menos históricos mundial, y bueno, hacia ese porcentaje nosotros vamos a tener que seguir aumentando las camas críticas para que no nos colapse el sistema, porque el día cama en terapia está siendo bastante prolongado, entonces la rotación de camas no es tan rápida como nos gustaría. Hay gente de otros sanatorios, por ejemplo, la gente de Sagrada Familia, ¿usted la tienen trabajando allí en el Cuyen en estos momentos? Hay parte de la gente que quedó fuera, que le interesó y que está trabajando, sí, está reforzando acá el área del Cuyen. Algunos fueron para el 0800, otros fueron para el Hospital Iturraspe. Están trabajando para el ministerio, digamos. Y después, la mayoría está acá en el hospital. ¿Y después volverán a su área correspondiente una vez que termine o concluya todo esto? ¿O no? No sé después cómo termina el convenio a nivel ministerial y la justicia. No sé el cierre de la Sagrada Familia, me dice usted. Sí. No sé cómo termina ese contrato. Y en ese lugar eso de la fue NEO, todo ministerial. En ese lugar de la NEO, ¿cuántas camas pueden poner ustedes? Mínimo 8. 8. De lo que calculamos de adultos. Ahora, tomemos en cuenta lo que está diciendo el doctor Poletti. 8, que parecería ser un número insignificante comparado con la cantidad de contagios, para ustedes es una bendición 8 camas más. Es que imagínense lo que yo le decía recién, de 30 camas que iniciamos el área COVID, digamos la terapia para todo, unidad coronaria, unidad terapia no COVID y unidad COVID. Eso es lo que compone el Cuyen al inicio del marzo. Y hoy ya con estas 8, si pudiéramos articularlo y poder llevarlo a cabo, estaríamos llegando a las 50 camas. Es decir que en este solo hospital, con gestión y con la buena voluntad de todos los agentes, los empleados y con recursos físicos, hemos comprado respiradores, monitores que nos ha dado el Estado. A partir de ahí podemos estar aumentando de 30 a 50 camas en menos de un mes que se inauguró la unidad coronaria nueva. Y lo que se llamó en un momento en abril, dijeron que, esto a lo mejor usted lo sabe o quizá me puede ayudar, que Sagrada Familia, que está sobre Rivadavia y Suipacha, iba a tener 32 camas críticas. ¿Ese no puede ser una ayuda también? No, ahí habría 8 camas críticas y 24 camas no críticas de piso. Sí, estaría como opción, vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, tenía algunos sectores la Sagrada Familia, laboratorios, rayos, que estaban tercerizados, son privatizados, no eran del sanatorio y no están. Entonces habría que dotar en menos de una semana de aparatología para hacer laboratorio 24 horas, de hacer toda la gasoterapia, todo eso hoy, si uno lo podría disponer acá, y más previendo lo que yo le dije, que la Lasia está subutilizado,
porque se había dado un invierno atípico, sin colapso de cama en el Alasia, sin bronquiolitis, sin enfermedades respiratorias en los chicos, que realmente llamó la atención, lo que hace que por eso se tomó una decisión de tratar de centralizar todo lo crítico en un hospital con todos los recursos. La Sagrada Familia no tiene tomógrafo, no tiene resonador, entonces uno podría utilizarlo como última opción, pero la primera opción es tratar de tener todo lo centralizado crítico en un mismo hospital. Pero sería como última opción para moderados y leves Y también se podría mandar a algunos pacientes críticos no COVID en el caso que podamos disponer del laboratorio, porque un paciente crítico, sea o no COVID, uno puede ser un diabético y hay que hacerle una glucemia a la 1 de la mañana y hay que tener el laboratorio activo para poder hacer. Nadie puede manejar un paciente crítico sin análisis porque se descompensan. Entonces esto es lo que uno a veces cuando hace la logística, al tener en el hospital, imagínense que acá en la NEO tendríamos todo ya articulado y como le digo, esto se barajó en la medida de que la Alasia pueda dar respuesta y así fue que se llegó a un acuerdo entre los 3 hospitales y el Ministerio. Bueno, lo último, porque yo sé que estoy sacando mucho tiempo, pero es muy valioso, usted sabe la gente cómo agradece esto. ¿Cuántas consultas en La Guardia tuvo en septiembre? Terminó septiembre y sabíamos que agosto había sido un mes muy, muy fuerte. En septiembre, ¿se sumó o bajó con respecto a agosto? No, me saca la primicia usted porque lo recibí hace 2 horas el informe. No sé cómo se enteró. Bueno, pero yo, si yo fuera médico... 1060 solo de COVID. Doctor. 1060 pacientes solo de COVID. ¿Cuánto? Y 5.600 de todas las consultas. Es decir, que llegamos casi a los 6.700 pacientes mensuales en el Hospital Cuyo. A ver, vamos de nuevo. 5.600 consultas fuera de lo que no es COVID. Claro, de todo lo que es consulta general, accidente, peatón, moto, todo eso. ¿De COVID cuánto? 5.600 y 1.050 de COVID. 1.050 COVID. Hasta ahí llevamos 6.650. ¿Y algo más? No, después está todo incluido ahí lo que es también la atención del shock room y bueno, después todo lo que algún paciente de consultorio que entra por sala, pero que... ¿Y eso comparado con agosto? ¿Comparado con agosto? Casi no tengo con septiembre del año pasado. No. Con agosto de este mes deben ser 600 pacientes más. Así que esto para ustedes producto de los 600, que si tiene una idea más o menos de los de COVID o son de casos que tienen que ver con... No, ya ha habido de todo, porque también nosotros estamos contando todos los pacientes que vienen con sospecha. Es decir, nosotros los aislados del contacto estrecho del personal de salud se tratan y se consultan aquí, que en otra oportunidad el personal del Hospital Cuyen, por ahí al tener obra social va al privado, y ahora lo centralizamos todo acá para poder tener una gestión de reemplazo ágil para no quedarnos sin personal. Mire. Entonces, también pudo haber aumentado un poco ahí el número. Abril 2000, hago un número redondo, Abril 2.700, mayo 4.500, junio 5.000, hago números redondos, agosto, me está faltando julio pero no lo tengo, agosto 6.000 y ahora 6.650. Así que de abril... 5.753 en agosto, Luis, de este año. 5.753. Es decir que subió casi 1.000 personas más. Sí, estamos trabajando mucho y bueno, sabemos que el hospital ahora, y más al ser referente COVID, hay mucha, y al manejar público y privado, bueno, sabemos que esta realidad y bueno, por eso es que estamos tratando de organizar el hospital lo mejor posible y sabiendo de que las dificultades hay que sobrellevarlas y como digo, el diálogo y el consenso y dialogar con la gente para poder explicarle que no es una decisión tomada a lo loco, sino que una decisión pensada, meditada, y que creemos que es lo mejor para todo el hospital, sabiendo de que los chicos por ahí en este mes van a tener que resignar ese vínculo madre-hijo por 2 días, pero ni bien la madre esté de alta puede ir hasta la Alasia, 7 cuadras, y articularemos todas esas dificultades para que se vayan sobrellevando de la mejor manera y para que nadie tenga que morir, ni adulto ni chico, que es lo que uno quiere. Siendo muy duros
y agradeciendo de nuevo, a ver, estamos contando monedas, estamos en el límite producto de que esto es una pandemia que superó todo lo previsible, y los números permiten pensar que si no hubiera habido todo este tiempo previo, nos hubiera tomado con las manos caídas, esto hubiera sido catastrófico. Sí, creo que tenemos que seguir insistiendo en la responsabilidad, y aunque parezca, pero esto cuando uno ve lo del casamiento, ve lo de Avellaneda, realmente duele porque nos puede tocar a cualquier familiar nuestro y le puedo asegurar que no la pasan bien las personas que tenemos internadas, hoy más de 40 internados por COVID en el hospital, y ya hemos superado más de los 400 internados sospechosos COVID positivo, lo que habla a las claras de que, digamos, el trabajo viene increciendo y bueno, tenemos que estar preparados para eso porque es para lo que nos preparamos estos 6 meses. Gracias por su tiempo, siempre muchas gracias, doctor. Un saludo desde Aire de Santa Fe. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Bueno, Nacho, muchísimas gracias, gran laburo. Nada, que Luis, hasta luego. Tiró varios datos.